Ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, esa constante está en segundos a la menos uno. Y el problema, bueno, ese literal nos pide que expresemos el resultado en 1/10. Aquí tenemos 1/segundos. Entonces tenemos que llevar eso a días. O sea, es lo mismo que escribir 1/s a segundos a la menos uno. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Llevarle primero a minutos y así sucesivamente. Vamos a decir que, ah, podemos decir que un minuto tiene 60 segundos, se va y se va. Ahora, eh, una hora, una hora tiene 60 minutos, minutos y minutos se van. Y por último, para dejarlo en días, un día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. Horas y horas se van. Por lo tanto, K2, ¿cuánto sería? K2 sería 0.044 días a la menos uno. O que es lo mismo escribir 0.044 1/10. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Ese estaba más larguito. Esos de ecuaciones de Arrhenius son los que toman más tiempo, porque siempre nos piden despejar algo, ya sea una constante, ya sea la energía de activación, ya sea una temperatura. Entonces, lo importante es que ustedes despejen bien la fórmula y también que esté todo en las unidades correctas, porque si tomamos otro valor de R o nos olvidamos de las temperaturas, pasarlas a Kelvin, entonces F. También salía el mismo resultado si escogíamos la temperatura 2 y la constante 2. Y la constante 2, creería que sí. Creía que sí, pero igual siempre traten de tomar la temperatura uno con la constante uno. Siempre lo importante es tomar los primeros valores iniciales. Ok, entonces vamos con el siguiente. Vamos con este de acá. Ok, dice, considera el siguiente equilibrio entre los óxidos de nitrógeno. Y esta es la ecuación. Nos están dando que la entalpía es menor a cero. ¿Qué significa que la entalpía sea menor a cero? ¿Qué proceso es? ¿Exotérmico o endotérmico? Exotérmico. Exotérmico, muy bien. Solo como exotérmico. Muy bien. Y cuando es mayor a cero es endotérmico, por si acaso. Bien. Ahora nos preguntan. Bueno, esta es la respuesta que se dio, por si acaso, esta es la respuesta. Dice, la constante de equilibrio de la reacción se incrementará o disminuirá con el aumento de temperatura. Y nos dicen que expliquemos. Si nosotros aumentamos la temperatura en un proceso, en este caso, exotérmico, ¿qué va a pasar qué va a pasar, perdón, con la constante? ¿Será que disminuye, aumenta? ¿Y por qué?
¿Qué piensan ustedes? Si aumentamos la temperatura en un proceso exotérmico, ¿qué va a pasar con la constante? ¿La Disminuye. constante aumenta o disminuye? Ok, disminuye, es verdad. La constante disminuye. ¿Por qué disminuye la constante? Bueno, ¿qué es lo que produce que la constante disminuye? Eso produce que el equilibrio se vaya hacia la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué pondrían que disminuye? Porque si se va hacia los reactivos, eso va, es que constante, bueno, K es igual a productos sobre reactivos. Entonces, si aumentan los reactivos, va a bajar la constante. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces sí, la respuesta era que disminuye, va a disminuir. Este es proceso de Le Chatelier, ¿ok? Ahora, segunda pregunta. Eh, tengo acá, creo que esa es la respuesta. Ahí sí. A temperatura constante, el cambio en el volumen de un recipiente afectará la fracción de los productos en la mezcla en equilibrio. Si nosotros cambiamos el volumen, va a afectar la fracción de los productos en la mezcla en equilibrio. El volumen es uno de los factores que intervienen aquí, en el principio de la Chatelier. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el volumen? La presión disminuye, ¿sí? Porque son inversamente proporcionales. Y el equilibrio se desplaza hacia donde hay mayor número de moles. En cambio, si nosotros reducimos el volumen, la presión aumenta. Y el equilibrio, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia donde hay menor número de moles. Es decir, que si nosotros cambiamos independientemente, ya sea si aumentamos o disminuimos el volumen, obviamente que va a afectar. Obviamente que va a afectar ya sea a los productos o a los reactivos, porque depende hacia dónde hay mayor o menor número de moles. Por lo tanto, sí va a afectar el cambio en el volumen. Sí afecta. Entonces, sí están bien estas respuestas. Listen, una pregunta. Ajá. ¿La presión y el volumen son inversamente proporcionales? Sí, inversamente proporcionales. Mientras una aumenta, la otra disminuye. A ver, ya, Liz. Ok. Bien, entonces eso también era de teoría. Esto era del principio de Le Chatelier. Ok, vamos con otro ejercicio. Vamos con este de acá. Ok, dice, a 1000 grados centígrados, el Kp, o sea, la constante de presiones parciales, es 31,18 para el equilibrio y nos dan la reacción. Si en el equilibrio se tiene una presión parcial de oxígeno de 1,27 atmósferas y de SO3 de 3,65 atmósferas, calcule cuál sería la presión del SO2. Vamos a anotar la reacción que tenemos, que es esta que está aquí. 2SO2 más O2 produce 2SO3. También nos están dando la constante Kp, que es igual a 31,18. Nos dan esa presión, la presión del oxígeno, que es 1,27 atmósferas. Y también nos dan la presión del SO3, que es 3,65 atmósferas. Aquí es muy importante los estados en los que se encuentren los reactivos y productos. Todo está en estado gaseoso. Bien, chicos, entonces, ¿cómo hallarían ustedes
esa presión del SO2, porque no la tenemos. ¿Cómo la calcularía? Teniendo ¿Es esos datos ahí. es 3,75? Ah, 65. Ujú. Yo creo que ese sería el del SO2. Ah, SO2. Sí, yo eso le pusiera de una. ¿Por qué? Solo así al ojo, sin resolver nada. A ver, ¿qué piensan los demás? ¿Cómo hallarían ustedes esa presión? La fórmula de Kp es igual a los productos divididos por el reactivo. Exacto, eso. Kp, en este caso, sería la presión del producto, que sería SO3, y como tiene este coeficiente, tenemos que elevarlo al coeficiente, ¿verdad? Y eso dividido para la presión de los reactivos, SO2, en este caso al cuadrado, y la presión del O2. Listo. Entonces ahí podríamos hallar lo que es el SO2. Entonces vamos a anotar lo que tenemos. Sería aquí Kp 31,18 es igual a 3,65 elevado al cuadrado. La de SO2 no la tenemos. Bueno, ahora vamos a pasar acá a multiplicar ya de una. PSO2 al cuadrado. Esta presión elevado al cuadrado. Y eso dividido para la presión del O2, que es 1,27. 1,27. Entonces, como esto está multiplicando, pasaría a dividir y asimismo sacarle raíz para hallar lo que es la presión del SO2. Entonces sería 3,65 al cuadrado dividido para 1,27 y eso también dividido para 31,18. Y todo esto raíz. Por lo tanto, ¿cuánto nos da esa presión? ¿Cuánto nos daría? Si quieren ustedes, primero saquen aquí el libro al cuadrado, dividir para 1,27, luego lo dividen para 31,18 y ahí ya sacan raíz. Ok, 0,58. perfecto. 0,58. 0,58 atmósferas. Bien, entonces ahí tendríamos la presión para ese compuesto, para el dióxido de azufre. Bien, esa sería la respuesta para este literal. 0,58 atmósferas. Ahora, si nos piden calcule la presión total, ¿cómo calcularíamos la presión total? ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual la presión total? Sumar todas las presiones, exacto. La presión del oxígeno, la presión del trióxido de azufre y a la presión que ahorita hallamos. Entonces sería, bueno, voy a anotar aquí, SO3 más la presión del O2 más la presión del SO2. Por lo tanto, presión total es, aquí era 3,65 más 1,27 más 0,58. ¿Cuánto nos dio la presión total entonces? Porque si estaban bien los datos, déjenme ver. 1,25. Listo. ¿Cuánto nos da? 5,5. Ok.
5.5 atmósferas. Listo. Y nos decía que expresemos en atmósferas las respuestas. Si yo quiera 5.5 atmósferas, no teníamos que hacer ninguna conversión. En el caso de que les digan que expresen la respuesta en otra unidad, que ustedes tienen que convertir. Nada más. Una pregunta, ¿en qué estado era que solo se podía utilizar? Ah, en estados gaseosos y en estados acuosos. Si está en estado sólido o líquido, ellos no intervienen en la reacción. O sea, no intervienen en lo que es el equilibrio, en la constante. Ok, entonces ninguna pregunta con este ejercicio. ¿No? Bueno, vamos viendo el otro entonces. Ok, veamos esta. Veamos esta. Dice, el pH de una solución de ácido sulfúrico a 2.8 por 10 a la menos 4 es valor 1. Es decir, no tenemos cuál es ese valor, tenemos que calcular. A ver. Ok, entonces vamos a calcular ese pH que no sabemos. Y esto lo vamos a llamar valor 1. El pH es valor 1. Y, la concentración del ácido, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Ya me olvidé. A ver, o lo voy a escribir hasta mientras como ácido sulfúrico, para que ustedes me digan, sí me acuerdo, pero ya pues. Ácido sulfúrico es 2.8 por 10 a la menos 4 molar. Bien, como es un ácido, entonces, ¿será que directamente podemos calcular lo que es pH? ¿O vamos a calcular lo que es pOH? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Vamos a calcular pOH o pH? pH, muy bien. ¿Por qué pH? Porque es un ácido, el mismo nombre me dice, es el ácido sulfúrico. Si es un ácido, se calcula pH. Si es una base, es decir, hidróxido, se calcula pOH. Bien, entonces pH sería menos el logaritmo de la concentración, 2.8 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, ¿cuánto es el pH? El pH es 3.55. Es decir, valor 1, valor, valor 1 es igual a 3.55, porque eso es lo que nos dice aquí. Bien, ahora, y el pH de una solución de ácido clorhídrico a 1 por 10 a la menos 3 molar es valor 2. Entonces aquí tenemos que hallar otro pH, que va a ser valor 2. Por acá pH, que no sabemos, este es valor 2. Mis H2SO4.
H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico, muy bien. ¿Te acordaste o lo fuiste a buscar? Espero que te hayas acordado. Tuve que buscarlo, me mataba la intriga. Ok, ya, a ver. Y acá tenemos lo que es ácido clorhídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? Ahí los quiero ver HCl, otra vez. HCl. Ese sí, muy bien. HCl. Bien, la concentración es 1 por 10 a la -3 molar. Entonces, otra vez, ¿será que directamente vamos a calcular lo que es pH o pOH? ¿Qué creen? pH. pH, muy bien, porque es un ácido. Entonces sería menos logaritmo de la concentración. ¿Cuánto sería el pH aquí? pH aquí, ¿cuánto 3. es? 3. Muy bien. Ese sería, entonces, valor 2 es igual a 3. Valor 2 es igual a 3. Ya vamos a ver por qué necesitamos eso. Ahora nos dice, la solución de el ácido 1 es más ácida que la solución del ácido 2. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el ácido 1? ¿El ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico? ¿Cuál es más ácido aquí? Clorhídrico. El clorhídrico, muy bien, porque su pH es más bajo. Entre más bajo sea el pH, más ácida es el compuesto. Entonces, HCl es más ácido que el ácido sulfúrico, H2SO4. Es que, ¿por qué les pedía la fórmula? Porque aquí entre las respuestas estaba escrito así, HCl y H2SO4, o sea, había que seleccionar. Entonces, por eso. Por si acaso les vayan a tomar algo así de formulación, no se vayan a acordar de estos ácidos oxácidos. Bueno, este que es un ácido oxácido, el ácido sulfúrico. Muy bien. Entonces, esto era. Solo aquí les voy a poner para que no se olviden. Ojo, entre más pequeño, entre más pequeño sea el valor del pH, más ácido es el compuesto. Entonces, ¿qué ustedes creen acerca del pOH? ¿Será que entre más pequeño también es más básica o entre más fuerte? ¿Qué piensas? Entre más alto, más se acerque 14, va a ser más, más fuerte el La pH. base, exacto, el pOH. Entre más alto sea el valor del pOH, más alcalino o básico, alcalino o básico será el compuesto. Muy bien. Entonces eso es solo por si acaso también teoría. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? No, Ok. Listen, Ajá.
Las bases forman, ahí trabajo con el pOH, ¿verdad? Para Cuando las es una base. bases, exacto. Por ejemplo, cuando me dicen hidróxido de sodio o algo así. Ujú, exacto. Ok, entonces vamos viendo el siguiente ejercicio. Ok, vamos, vayan leyendo ustedes este que está aquí. Vayan leyendo. Este es de equilibrio ácido-base. Vamos a leerlo. Vayan anotando los datos. Ok, vamos, vayan leyendo. Vamos, paso por paso. Vayan anotando todos los datos que tengan. Lo bueno es que aquí les están dando cuál es la fórmula del ácido benzoico, por si acaso es el que está aquí abajo, el C6H5COH. ¿Ok? Ese es el ácido benzoico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Primero, se disuelven 5 gramos de ácido benzoico en agua hasta completar 0,5 litros. ¿Ok? Hasta completar 0,5 litros. Entonces nos dice, ¿cuál será el pH de la disolución? Nos piden calcular el pH. Nos están dando el peso molecular, nos están dando la constante de acidez. Entonces, ¿qué será lo primero que van a hacer ustedes? Si ustedes ven ese ejercicio. Modalidad. Ok, Ah, molaridad. Muy bien. Molaridad. Perfecto. ¿Cómo calculamos molaridad? Moles sobre litros, ¿verdad? Entonces, moles. ¿Cómo calculamos esas moles? Si nosotros tenemos gramos. ya no están abajo el peso molecular. Exacto. Recordamos que moles es igual a la masa dividido para la masa molar. Es decir, N va a ser igual a la masa que son 5 gramos dividido para el peso molecular, que son 122 gramos sobre mol. Por lo tanto, ¿cuánto será esa cantidad de moles? ¿Cuánto será? 0.041. Ok, 0,041. Muy bien. Ahora sí, podemos calcular lo que es molaridad porque ya tenemos moles y los litros ya nos estaban dando, que son 0,5 litros. Por lo tanto, ¿cuánto es molaridad? ¿Cuánto tenemos? 0.082. Ok, gracias. 0,082. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más harían después de esto? Ya tienen molaridad. Ahora, Formar la ecuación para... Sí, perfecto. Muy bien. Formar la ecuación. Ok, tenemos el ácido benzoico, C6H5COOH. Si este es el ácido que vamos a tener aquí, bueno, no es necesario escribir lo que es agua, pero bueno, para tener la ecuación completa. ¿Esto en qué se va a disociar? Si tenemos el ácido, vamos a formar lo que es la base conjugada. ¿Cuál será la base conjugada? A ver, ¿cuál será Sería esa base conjugada? C6H5COO a la menos 1. A la menos Perfecto, menos. perfecto.
Muy bien. Sí, es como si tuvieras un -1, está bien. C6H5COO menos. Perfecto. Esa sería la base conjugada. Recuerden que base conjugada eliminamos hidrógenos. Por lo tanto, para el ácido conjugado tendríamos que aumentarle hidrógenos a lo que es agua. Entonces ponemos H más o podemos poner H3O más. Ok, ahora, ahora chicos, ¿qué es lo que van a seguir haciendo? Ya tenemos, así cuando era inicio, decía Ok, cambio y equilibrio. perfecto. Inicio, cambio de equilibrio. Perfecto. Al inicio, ¿cuánto tenemos? 0,082 molar ¿De qué? del Del ácido benzoico. benzoico, muy bien. Benzoico. 0,082. Aquí el agua no interviene en nada, así que no es importante. Ahora, de estos que están acá, los productos, ¿será que tenemos algo en el equilibrio? O bueno, perdón, al inicio. No, No, tenemos nada. Perfecto. Ahora en el cambio, menos X, X y X. Sumamos X, X. Y por acá tenemos 0,082 menos X. ¿Bien? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos un ácido, ¿qué será que vamos a utilizar? ¿Constante de acidez o constante de basicidad? constante de acidez. Perfecto. Constante de acidez, ¿a qué es igual? Al mm, cons- Producto sobre reactivo. Productos sobre reactivos. Perfecto. Es como si tuviésemos lo mismo, constante de equilibrio. Siempre es, bueno, siempre la constante es relación a los productos dividido por los reactivos. Bien, entonces sería C6H5COO menos multiplicado por la concentración de H más y eso dividido para la concentración. Recuerden que esas concentraciones siempre es lo que está en el equilibrio. En el equilibrio. No vayan a tomar lo que está en el inicio porque ahí sí, F. Ok, entonces, constante de acidez. Ya nos está dando problema. 6,3 por 10 a la menos 5. 6,3 por 10 a la menos 5. Ahora, en el equilibrio del ácido, bueno, perdón, de la base conjugada, tenemos X por, acá en el equilibrio tenemos X. Y eso dividido para 0,082 menos X. Bien, entonces aquí tenemos dos formas de resolver este ejercicio. Si ustedes quieren irse por el método largo de usar la fórmula cuadrática, bueno, bien. Pero otra forma es que podemos eliminar este valor de X que tenemos en el denominador, asumiendo que ese valor es tan pequeño que se aproxima a cero. Exacto, despreciamos ese valor de X. Bien, entonces, eh, vamos a hallar, sería 6,3 por 10 a la menos 5 y este 0,82 que está dividiendo, pues sería multiplicar 0,82 y esto es igual a X al cuadrado. Entonces sería sacarle la raíz a lo que está ahí arriba, 6,3 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,082. Y esto sería igual a X. Entonces, ¿cuánto nos da X? 2,27 por 10 a la menos 3. Ok, ok. 2,27 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio? Perdón, esto no es. Por 100. Ya, recuerden que siempre
si es que nosotros eliminábamos ese valor de X, ¿qué es lo que teníamos que hacer para ver si es que habíamos hecho bien de eliminar ese valor de X? Porcentaje de ionización. Exacto, muy bien. Porcentaje de ionización. ¿A qué era igual el porcentaje de ionización? A X sobre la concentración inicial. Exacto. X, lo que está en el equilibrio, lo que ya llamamos 2.27 por 10 a la menos 3 para la concentración inicial, que eso fue lo que calculamos primero, el 0.082. 0.82 y como es un porcentaje se multiplica por 100. Por lo tanto, ¿cuánto les da ese porcentaje de ionización? 2.77. Ok, ¿qué significa eso? Que sí está bien. Exacto, si el porcentaje de ionización nos daba mayor que 5, ahí sí ya teníamos que usar fórmula cuadrática, pero en este caso está bien. Ok, podemos continuar. Entonces tenemos que hallar lo que es pH. ¿Cómo hallamos pH? Sería el logaritmo natural. El logaritmo de eso. Menos el logaritmo de Ahí sí, 2.27. ya me iba a dar algo con logaritmo natural. Menos No. logaritmo de la concentración en equilibrio de lo que es hidrógeno, X. Entonces sería 2.27 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, ¿cuánto nos da el pH? 2.64. Ok, 2.64. Muy bien, listo. Entonces ya tendríamos la respuesta para el literal 1. Las últimas preguntas siempre son las más largas, eso sí, más las de lo que les decía Arrhenius, estas de equilibrio ácido-base. Así que ya pues vayan despacio a las últimas. Bueno, las primeras que son más cortitas, tienen que asegurarlas. Ahora, ¿qué nos dice el literal B? Si a la disolución anterior se añaden 5 gramos de benzoato de sodio, ¿cuál será el pH ahora? A ver, piensen, ¿cómo resolverían eso? Tocaría formular de nuevo otra ecuación. La del Exacto, benzoato de sodio. muy bien. Tendríamos que formar otra ecuación ahora con el benzoato de sodio. Perfecto, muy bien. Bien, ya mismo se corta, igual se vuelven a unir con el mismo link, ¿ya? Ya mismo lo seguimos haciendo. Ya queda menos de un minuto. Pero sí, vayan formando la ecuación con el benzoato de sodio, que es el que está aquí abajo. Y ahí va a ver el efecto del ion común. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta. Vamos, háganlo